Ahora vamos a ver la manera como se calculan y recodifican variables. Para ello voy a utilizar una base de datos que tengo para la clase. Entonces, si uno ya tiene esa matriz de datos, entra por abrir, matriz general para la clase, es la que tengo, y abrir. Veamos entonces primero la matriz de datos. Estoy en la vista de variables. En la vista de variables, entonces tengo el identificador, peso, talla, sexo, área, ciudad, si fuma o no, si tiene poco o no, y estrés. Tengo los valores, por ejemplo, en sexo, podemos ver que uno es femenino y dos es masculino. En área tengo artes, humanidades, biológicas y tengo dato perdido, y en efecto aquí tengo dato perdido. En ciudad tengo Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué, Medellín, Cali, Popayán y dato perdido. Y aquí tengo el dato perdido. Fuma lo tengo como sí y no, lo mismo que la presencia de POC y la presencia de estrés. Si vamos a la vista de datos, vemos que tengo diligenciados 50 registros, que es con los que vamos a trabajar. De nuevo, aquí puedo ver los números o puedo ver ya las categorías como tal. Vamos entonces a hacer un cálculo de variable. Es muy frecuente que se utilicen en esos trabajos el índice de masa corporal. Sabemos pues que el índice de masa corporal es el peso sobre la talla al cuadrado. No se justifica que en el proceso de encuesta y demás gastemos tanto tiempo haciendo cálculos individuales con una calculadora, cuando en realidad aquí es tan simple hacer un cálculo de variable. Entonces vamos a ejemplificarlo con eso, índice de masa corporal. Entonces entramos a transformar, calcular variable. Vamos a decir que la variable destino es índice de masa corporal. Aquí podemos decir el tipo y etiqueta. La etiqueta es índice de masa corporal, dejémosla igual. La dejamos en numérico, recuerden que en cadena no nos sirve. Y continuamos. Y le decimos que índice de masa corporal es igual al peso. Señalamos la variable peso, la entramos. Dividido, paréntesis, la talla por la talla. Es decir, peso sobre talla al cuadrado. Tened en cuenta que tenemos la talla en metros. Simplemente damos aceptar. En la parte de abajo está, damos aceptar. Entramos a nuestros datos y vemos que se ha generado una nueva columna, que es la columna de índice de masa corporal. Y la calculó pues en muy poco tiempo, además con toda la exactitud del caso. Esa es la manera como se calcula una variable. Ahora supongamos que nos interesa que esta variable índice de masa corporal la recodifiquemos para que nos dé los parámetros de la OMS. Entonces, ¿qué haríamos? Venimos a transformar, recodificar en distintas variables. Si recodificamos en la misma variable, la variable original se nos desaparece. Entonces vamos a recodificar en distintas para mantener la original y tener una nueva. Entonces recodificamos en distintas variables. Le decimos que vamos a recodificar el índice de masa corporal. Miren que se va a recodificar, todavía no se sabe a qué. Vamos a decir que lo vamos a recodificar a estado. Vamos a darle el nombre de estado a esa variable nueva, cuya etiqueta sería estado nutricional. Y le decimos cambiar. Miren que aquí está índice de masa corporal, hacia una interrogación. Cuando cambiamos, dice que índice de masa corporal lo va a convertir en estado. Entramos con este botón a valores antiguos y nuevos. Los valores antiguos son los que tenemos en la variable índice de masa corporal y los nuevos serán las categorías que tendremos en estado nutricional. Entonces,
supongamos que vamos a trabajar con que menor de 18.5 es bajo peso. Entonces vamos a decirle que rango inferior hasta este valor, hasta 18,4999, porque es menor de 18.5, entonces no podemos incluir el 18.5. Entonces rango menor hasta este valor, eso va a ser 1 y le decimos añadir. Entonces ya nos dice que menor de 18,49999 va a ser 1. Sabemos que sigue entre 18,5 y 24,9, entonces le decimos rango. Hay que aprender a usar estas diferentes herramientas. Rango entre 18,5 incluyéndolo y 24,9999. Y eso va a ser 2. Y añadimos. Entonces nos dice que entre 18 y 24,9 va a ser 2. Ahora sabemos que es entre 25, dejamos el mismo rango, entre 25 y 29,999. Eso lo vamos a llamar 3. Finalmente, los que sean mayores o iguales a 30, entonces diríamos rango, valor hasta el más alto, de 30 hasta el más alto, y ese va a ser 4. Añadimos. Continuamos. Y aceptamos. Vamos entonces a la vista de datos y encontramos que tenemos la variable estado ya con los números que nosotros dijimos. ¿Qué nos falta? Entrar a la lista de variables y decir que estado tiene valores. Que el 1 es bajo peso, el 2 es peso normal, el 3 es sobrepeso y el 4 obesidad. Añadimos y aceptamos. Volvemos a la vista de datos y ya tenemos nuestra variable. Entonces teníamos originalmente el peso y la talla. Lo que hicimos fue calcular el índice de masa corporal y calcular el estado. Veamos otras formas de recodificación. Supongamos que nos interesa recodificar la ciudad. Vamos a la vista variables y entremos en ciudad. Tenemos Manizales, Pereira, Armenia es 1, 2 y 3, Ibagué, Medellín, Cali y Popayán. Supongamos que nos interesa decir Manizales sí, Manizales no. Es decir, que tenemos estos datos, pero en el proceso de análisis nos interesa partir la variable por procedentes de Manizales y no procedentes de Manizales. De tal manera que Manizales se mantendría y los otros cambiarían. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a decirle transformar, recodificar en distintas variables, restablecemos para que no nos vuelva a hacer lo mismo. Vamos a entrar a la ciudad y lo que nos interesa es saber si son de Manizales o no. Entonces le vamos a dar el nombre de Manizales y procedencia de Manizales como etiqueta y vamos a cambiar. Entonces, ¿de qué ciudad? Lo va a cambiar por Manizales. Vamos a valores antiguos y nuevos. Recuerdan que Manizales era 1, entonces 1 va a quedar siendo 1 porque 1 va a ser sí es de Manizales. Añadimos. Vamos a decir que el valor perdido por el sistema o por el usuario va a seguir siendo perdido por el sistema. Añadimos para que lo mantenga, porque tenemos datos perdidos, no podemos inventarnos lo otro. Y vamos a decirle que el rango entre 2 y 7 va a ser el valor 2, que es que no es de Manizales. Continuamos, aceptamos
Volvemos a la vista de datos. Nos aparece siempre en la columna de la derecha. Este es un dato perdido. Dato perdido que lo podríamos inclusive no poner perdido sistema, sino haber puesto 999, o podemos hacerlo a mano. No hay dificultad. En realidad podemos hacerlo directamente allá. Ya está listo. Entonces, esta variable es Manizales. Nos vamos a la variable Manizales, procedencia de Manizales. Los valores son 1, si es de Manizales. 2, no es de Manizales. Y 999 sin dato. Añadir, aceptar. Vamos a la vista de datos y aquí tenemos Manizales sin no y sin dato. Entonces ahí también ya hicimos una agrupación diferente. Tenemos una agrupación inicial, pero puede que necesitemos hacer algún cálculo diferente con esto, o sea, dicotomizar. Esto se llama técnicamente dicotomizar la variable. Podríamos pensar también en hacer cosas similares con el peso y con la talla, así como lo hicimos con el sobrepeso. Supongamos que queremos mirar la talla. Supongamos que queremos partir la talla en dos grupos, que sean, digamos, los de 1 hasta 1,50, hasta 1,49. Hasta 1,49, si habrá gente de 1,49. No, hasta 1,54. Entonces vamos a decir talla de hasta 1,54, hasta menos de 1,54 y de 1,54 en adelante. Entonces, transformar, recodificar en distintas variables, restablecemos, entramos la talla, voy a ponerle talla dic para recordar que está dicotomizada, talla agrupada, por ejemplo, le digo cambiar, ya me dice talla, la va a cambiar por talla dic, valores antiguos y nuevos. Habíamos quedado en que iba a decirle que desde el valor inferior hasta 1,54, hasta 1,54999, porque no sabemos cuántos decimales tiene, va a ser 1, añadir. Si no hay datos perdidos, puedo decirle todos los demás, 2, añadir. Entonces aquí con esto tengo que jugar. Si son todos los demás, si es de ese valor hasta el más alto, del valor más bajo hasta ese valor, de tanto a tanto, los datos perdidos y directamente si un valor corresponde a otro valor. Esta es otra manera de hacerlo. Voy a continuar, acepto, vamos a la vista, vamos a la vista de datos y encontramos 2, 1, 2, 1, 2, 1. Entonces vamos a la vista de variables, le decimos que 1 es menor a 1,54 metros y que 2 es mayor o igual a 1,54 metros. Añadimos, aceptamos y aquí tenemos en la vista de datos el menor, el mayor o igual y nos queda lista la tabla. Entonces ya tenemos la manera como se calcula una variable y cómo se recodifica una variable cuantitativa o cómo se recodifica o dicotomiza una variable cualitativa.